Hola amigos de Metamorfosis, bienvenidos una vez más, estamos súper contentos. Por este lado, Hola. Audrey Hola. y Robinson Arevalo, les damos la bienvenida y muchas gracias. Tenemos hoy un espectacular invitado hoy en Metamorfosis. Se trata del escritor, guionista de cine y de televisión. Ya nos estamos extendiendo más a la escritura, ¿no? En guiones de televisión, en guiones de cine. Y se trata de Camilo Tijera, Camilo un Tijera. vallecaucano bien colombiano que está dedicado a escribir sus crónicas, a contarnos sus cuentos a través de su voz, bellísima voz que tiene, y que bueno, él nos va a contar de todas esas obras maravillosas. Camilo ha escrito El Iris de la Barbarie, pero esta vez lo hizo en voz, que me pareció maravilloso. ¿Tú tenías alguna nota que hacer antes que entre Camilo a hablar con respecto a Eh, eso, Audrey? no, tenía los dos libros que él tiene publicados, que es Huellas del Perdón, que es el último, y el anterior, Sendero de un Secuestro. Pero vamos con lo de la crónica, que la tiene grabada, que nos parece bastante interesante. No sé si empezamos con la crónica, no sé, podemos empezar con la crónica antes de que entre Empecemos con Camilo. un poquito de lo que él habla en esa hermosa voz. Permíteme un momento. Y ahí entramos contigo, Camilo, y te damos la bienvenida y ya Exacto. puedes soltar. El sol tímido trataba de iluminar el horizonte. Eran casi las 5 de la tarde. Tomaba un café claro, sentada en mi vieja y remendada mecedora de tela. Leía las sagradas escrituras. Escuché estruendos de pólvora como si fuera época navideña. Incorporé para mirar por la ventana una nube de polvo que levantaban los vecinos al correr, tratando de refugiarse entre el cartón y las esterillas de sus frágiles casas. Gritaban al mismo tiempo: "Llegó la". Pensé en mi adolescente primogénito y empecé a orar por su pronto regreso. La iluminó mi cerebro y al amanecer habían oscurecido mis pensamientos. Déjalo ahí, Audrey, y entremos ahora sí, Camilo. En el Bienvenido, pueblo común. bienvenido a Metamorfosis. ¿Cómo estás? Bueno, de manera muy especial, honrado por esta invitación y empezamos la metamorfosis en este momento. Sí, señor. Eh, a ver, para hablar de lo que del fragmento que acaban de escuchar, es una historia real acontecida en el año 1985. Lo que escribo siempre es basado en algo preciso, o sea, las fechas son cronológicamente escritas. Una historia que marcó el momento uno de los momentos más difíciles de la historia del departamento del Cauca, la masacre de Tacuelló. Te hago una Murieron, pregunta. sí, De esto, por lo menos de esta crónica, cuando tú lo escribes, tú en realidad estás haciendo de manera de inspiración de tu creatividad o te basas directamente en una investigación, el antecedente de lo sucedido o en parte es algo vivencial tuyo o que ha sucedido cerca de ti. eh, sí, a ver, ahí hay muchas cosas interesantes que contar y que quiero que sepan. En 1985 hubo una masacre en Tacuelló, departamento del Cauca, el municipio se llama Tacuelló. Murieron 164 guerrilleros torturados antes de morir por su propio comandante.
Wow. Para hacerles un recuento y mirar lo que pasó con la historia en sí, porque está documentada, tú entras a donde quieras en Google, eh, eh, cualquier red que entres y preguntas por el comando Ricardo Franco, ahí te aparece el monstruo de los Andes. Así fue recordado en los anales del Estado colombiano, el monstruo de los Andes. Pero cómo se llega a esa masacre? Selectiva, paulatina, y el personaje, para empezar por el personaje que la hizo, él se llamaba José Fedor Rey Álvarez, alias Javier Delgado. Él fue el creador del comando Ricardo Franco. Pero antes de seguirte, te pongo en contexto quién era alias Javier Delgado. Alias Javier Delgado era un guerrillero de las FARC que se había convertido en la mano derecha de Jacobo Arenas. A ver, Jacobo Arenas era uno de los integrantes de la cúpula de las FARC. Él se convirtió en la mano derecha, pero él tenía una idea muy especial sobre los comandos urbanos, eh, de los cuales no estaba de acuerdo la cúpula de las FARC. Entonces la cúpula de las FARC tomó la decisión de alejarlo del grupo y lo sacaron del grupo de las FARC. Cuando él toma sabe que lo echan, aprovecha ese momento y se le roba $975.000 a Jacobo Arenas. Era el año 1979. Y con ese dinero se va al Cauca y monta su grupo. El segundo hombre al mando de ese grupo se llamaba Hernando Pizarro León Gómez, hermano de Carlos Pizarro. En el momento que él está comandando su frente, su comando subversivo, le llega una información extraordinaria, y es que su grupo ha sido infiltrado por la CIA y el ejército colombiano. En ese Wow. momento él se llena de una paranoia. Y si te mira a los ojos, te dice, vos haces parte de esos infiltrados. Entonces te torturaba, te asesinaba a garrote. No solamente lo hacía él, sino pues daba la orden para muchas cosas que se hicieron y que aparecerán en la novela. En 5 meses estará la novela lista para la publicación. Camilo, ¿cómo eso es como una labor periodística en el fondo? Es como una investigación, un investigador de toda esa violencia cruda que hemos vivido en Colombia y que mucha gente no tiene idea de lo de la magnitud de esa guerra y la banalizan completamente, como lo han hecho a través de los medios de comunicación. Eh, ¿Cómo llegas tú a encontrar toda esa investigación y a saber todos esos detalles que parecen como ficción y que parecen como bueno, si lo estuvieras tú creando? ¿De dónde sacas todo eso? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue tu proceso? Empecemos por tu proceso Bueno, para poder inspirarte en todo eso. bueno, en 1985, te estoy hablando a título personal. Me encontraba en la finca porque nosotros hemos tenido tierras ahí entre Miranda y Corinto, muy cerca a Tacuelló. Ocurrió una toma guerrillera en Miranda, Cauca. En el momento de la toma, algunos comandantes de la guerrilla que se tomaron el pueblo encontraron jóvenes y les ofrecieron 20.000 pesos mensuales
para que se incorporaran de inmediato a las filas, al comando subversivo Ricardo Franco. En esa época, en 1985, el sueldo mínimo eran 14.500 pesos y les ofrecieron una bonificación mensual de 4 días, 4 días, esa bonificación era más personal que económica, para que visitaran a sus familiares. Entonces estos muchachos, en su mayoría trabajadores de campo y muchachos que no hacían nada en ese momento, tomaron la determinación de irse en el momento, de inmediato. Allí había un joven que trabajaba en nuestra finca, tenía 17 años, y él se va, vivía con la mamá y una nieta, que es en la narrativa que hago del demo, es la que le lee la historia, la carta que recibe él del hijo. Entonces, ellos se van para la guerrilla, para el comando Ricardo Franco, y al llegar allá, ya le habían informado al comandante que había mucho infiltrado de la CIA y del ejército colombiano. Este muchacho se salva, entre comillas, al principio porque él sabía cocinar, y entonces, amarrado, le cocinaba al comandante. Pero en ese lapso, él encuentra, descubre una libreta marca Norma con el borrador mascado para más detalles, y empieza a escribir a escondidas toda la barbarie que ve, ¿Ese eras toda. tú? ¿Ese eras tú? No, no, El el muchacho muchacho que El muchacho. trabajaba, que Ah, yo creí trabajaba que en la estaba finca. trabajaba, haciéndome la metáfora. no, Sí. trabajaba con nosotros. Yo te digo o te pregunto algo, Camilo. Eh, Tú en realidad estás influenciado por la percepción a la realidad, a la identidad o del deseo exacto de soltar la tristeza de esas personas que han sufrido directamente esa barbarie. Mira, yo me identifico y yo tengo la influencia del cronista, la influencia de la persona que escribe de manera neutral. No tengo ninguna influencia. Afortunadamente tengo la capacidad de tener un poco de poder discernir y poder vivir lo que he vivido en una zona de cruenta violenta. Siempre desde niño conozco lo que es la violencia en esa zona. Entonces, lo que me impacta de la historia es que fue un muchacho que lo conocí desde niño. Entonces le sigo con la historia antes de que me sigas preguntando. Él se va y empieza a escribir toda la barbarie que puede escribir. Dentro de ese lapso, ya había mucha gente que había muerto, es más, hasta la novia del comandante. Eh, llega él, llega un momento en que la prensa nacional e internacional va a Tacuelló. Allá hubo noticieros que dan fe de eso, del momento, noticiero 24 horas. Inclusive hubo otro noticiero que también estuvo allí hablando con ellos. Entonces, lo que decían ellos, que por qué tenían esta gente amarrada, ellos le respondían que eran porque eran violadores y secuestradores. Eso fue entre diciembre de 1985 y final de enero de 1986. Las personas que van muriendo las entierran en los caminos, en fosas comunes, hasta que aparece un sacerdote, un curita calvo como Cocolizo, como lo describo yo en la historia, el de la tira cómica.
le da los santos óleos a los últimos condenados a muerte. En ese momento ya las FARC y el M-19 los habían declarado objetivo militar porque se dieron cuenta de la matanza que estaba protagonizando en contra de esos guerrilleros. Cuando se viene la catástrofe sobre ellos, sobre el grupo, el comando Ricardo Franco, el, el muchacho que no había cumplido 17 años, eh, en el estertor de la muerte le entrega la libreta Al al sacerdote. curita, al curita que le estaba hablando. Y el curita, 5 años después de la masacre, en el año 1990, Se lo a la se le mamá. entrega a la mamá a través de una indígena. Eso me dio durísimo verlo. Sí, Wow. ya. Ella lo, Qué triste, no ¿no? sabe leer. Ella no sabe leer, se lo lee la nieta y cuando termina de leerle, ella muere De de un un paro infarto. cardíaco. Ah. Total, ¿Tú tuviste esa libreta en tus por manos? supuesto, yo traduzco lo que él escribió, por eso es algo que hace parte del documento Pon histórico otro de esta nación. pedacito de lo que él habla, Audrey. ¿Pero lo adelanto o lo dejo por donde vaya? No, déjalo por donde va porque Ok, para que sigan escuchando y bueno, y se entusiasmen. Está en YouTube de todos modos para que lo Sí. sigan escuchando si quieren escucharlo con mayor. Que muchos jóvenes se marcharon voluntariamente con la guerrilla. ¿Se paró? Los 5 largos Sí. años, Ah, mis arrugas se profundizaron, las trenzas de mi cabello se volvieron blancas y mi amplia sonrisa desapareció. Puedo contar, sin temor a equivocarme, las horas que dormí con mis párpados abiertos. Mi nieta de 14 años vivía conmigo desde que aprendió a dar sus primeros pasos. A veces me acompañaba hasta mi diario trabajo de lavandera en algunas casas del pueblo. Sin darme cuenta, iniciábamos el año 1990. déjalo ahí, Audrey, porque tengo una Recibí en el pregunta parque del interesante pueblo. para Camilo y fue muy reiterativo tantas veces que se llevaron a los jóvenes, la guerrilla en ese momento era la guerrilla la que accionaba en esa zona. Y para ti como escritor, esa emoción de vivir esas historias casi que de frente, eh, cuando estabas escribiendo, qué clase qué pensabas, qué analizabas, querías que la tierra entera se enterara, querías que los procesos de paz entraran realmente, eras solidario con todo eso, ¿qué estabas pensando en ese momento? Precisamente el proceso de paz era lo que más me llenaba y me inspiró a que tenía que hacer conocer todo esto. Yo llevo escribiendo esto hace más de 25 años, pero ya con la fuerza brutal lo que me impulsó fue ahora con el proceso de paz. Que pero te se sentiste como nota, más libre y Sí, menos cuestionado o amenazado, porque podrías estar claro, amenazado en la claro, época. claro. En esa se época era nota, muy, entiendo muy que tú eres difícil. guionista, de la Sí, manera como narras, de la ambientación que hay, de los sí, sonidos, es Hermoso. una sí. película. Es una película completa. Entonces se nota que eres guionista, Sí. definitivamente. Pero Mira, tú tienes estudios en cine, en televisión, en producción, en algo así. he hecho sobre todo lo de guionista. He tenido grandes maestros aquí en Colombia reconocidos como Pepe Sánchez, que ya falleció, Muy bueno. y sí, y muchos otros
que tengo en este momento estoy escribiendo, ya hoy terminamos el primer capítulo de mi novela Huellas del Perdón, pero ahorita hablamos de eso y Sí, ya ahorita vamos a terminamos hablar de eso. sí, con Hilda Degner. A ver, les hablo de Hilda Degner. Hilda Degner fue la que escribió Quieta Margarita, una de las primeras novelas aquí en Colombia que cautivó. Sí. Escribió Décimo Grado, La Estrella de las Baum. Con esa adaptación ganó la India Catalina. Y estuvo Fue nominada a los nominada Óscares o se ganó el Óscar. no, fue nominada al Oscar con una película colomboamericana llamada Carmen G. Escribió El Holocausto, que son los judíos, la historia de los judíos que hicieron su vida aquí en Colombia después de escapar de la persecución de Hitler. Y fue 5 años escaletista y libretista de Daniel Coronel en el programa Univisión. 5 años Wow. estaba en Crónicas, Miami. Ella me escribe el prólogo de Huellas del Perdón. Bueno, pero sigamos con lo otro para que no nos Sí, desviemos. sí, pero yo te quiero preguntar algo que me tiene tan intrigada. ¿Tú en A ver. realidad qué buscas con relatar la barbarie de un país con tanto problema? Mira, hay una palabra que para mí es determinante, sensibilización. Ujú. Tú puedes tener lo que tengas, ser millonario, tener un barco de papel o un barco de cemento, lo que tú quieras, pero si no eres sensible, la humanidad se te pierde de tu ser y ahí empezar a hacer un trocito de MF, ¿ya? Entonces, lo más importante es ser sensible. Y nosotros, en el caso mío, yo escribo con tanta pasión sobre eso porque en determinado momento me estaba volviendo insensible porque caminaba por encima de los muertos, de los policías. Pero con de- todo y eso, lo poco que he leído, fragmentos y cositas que he encontrado tuyo, yo veo que tú tienes esa sensibilidad, muestras la naturaleza tan bonita, la describes de una manera que llama mucho la atención. Por lo menos, si nos vamos ya a lo de huellas de perdón, del perdón, eh, donde dice, el viento empuja con sutileza las rizadas aguas del lago, entre el silencio de la aurora, la expectativa del martín, pescador que trata de encontrar alimento para su recién nacida familia, el temblor de los vistosos colibríes en celo, surcando la superficie del amanecer y el canto sonoro del empinado pecho amarillo, enseñando su cresta desde el filo del frondoso cenícero de copa engalanada, con luenga y ¿qué? entre cana. Entrecana melena, tratando de tocar su sombra. O sea, yo me puse a leer y me encanta tu manera de narrar, Pero pero ahí describes vemos algo que, como tan bonito que yo empecé a leer para después saber que de todas maneras son cosas de barbarie. Es- pero de todos modos ahí vemos que él dice que tenían tienen fincas en esa zona, entonces Así, lógicamente la Sí. integración sí, de su visión de vida con la naturaleza, que también es algo bastante incongruente, inconsecuente, porque en semejantes paisajes tan hermosos haya una guerra, ¿no? Humana de poder y de ambición y de lucha en semejantes paisajes hermosos. ¿Tú qué piensas de eso, de lo que Mira, hablaba? sí, yo desde niño he sido un enamorado de la naturaleza. Entonces yo pinto ese paisaje metafórico donde está viva la esencia de la naturaleza. Todo el universo es naturaleza y todos estamos conectados en esta telaraña universal. Entonces, allí donde yo pinto ese paisaje, ahí están los reincorporados de las FARC. Ese es el lago, ese es de Huellas del Perdón y ese es el lago donde están ellos.
Ahí están esos colibríes, ahí está ese pecho amarillo, ahí está el viento surcando las olas de ese lago. Entonces, la mayor inspiración mía ha sido poder transmitir de alguna manera y que le llegue de manera frontal y sin tapujos la verdad de lo que ha acontecido en este último tiempo y y siempre ha acontecido, pero que no queremos con la frase trillada, no queremos que se repita. Queremos, o sea, en lo que escribo quiero que se tome conciencia, absolutamente conciencia. Mira, Claro, me gusta por lo y, menos que de todas maneras ahí hay como flor o algo. Cuéntanos de esa carátula. ¿Quién te la Mira, hizo? ¿Quién esta, se no, inspiró? esta es una flor es la flor de la granadilla de hueso. Esta es muy conocida en esta zona. Es una flor maravillosa. Entonces es de la zona, o sea, todo lo que muestro yo es de acá, de la zona, y es muy importante que conozcan esa maravilla de flor. qué Eh, linda. sí, y el sabor es una granadilla que no es amarilla, es verde y es más pequeña, pero tiene un sabor espectacular, ¿Y por a qué la madre naturaleza, escogiste? ¿Por qué la escogiste? porque hace parte de la esencia de la tierra, del entorno donde sucede toda esta tragedia para que la gente asimile un poco, al menos mirando esa flor. Claro. Y diga, en medio de tanta flor no puede haber tanta barbarie. Sí, y esos paisajes tan lindos del Valle del Cauca que realmente Sí. lo enaltecen a uno el alma en vez de provocarle a uno que uno no, nunca llega a imaginarse por qué tanta fuerza vital de esa gente para hacer guerra, ¿no? Con lo Sí. que tú has escrito hasta ahora, con lo que sigues, ahora que vas a terminar lo del libro, va a salir un libro, algo que tú hayas encontrado en particular y te hayas sentido que has cumplido con ayudar a las personas sufridas por la crueldad. Hasta ahora, ¿qué has conseguido que tú dices, estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, con lo que escribo? Mira, para cambiar de tema, porque estábamos en el iris de la barbarie, pero cambiamos abruptamente a huellas del perdón. Sí, Y por eso el está bien. tiempo. Sí, Discúlpanos, Camilo, pero es sí, por Pero el bueno, tiempo. sí, sí. Bueno, ir en el eh, vaivén. Sí. mira, lo que yo busco y lo que quiero que conozca el lector eh, es la esencia del guerrillero, el guerrillero del monte. Mira, en esas crónicas son 10 crónicas que se van a llevar al cine. Son 10 crónicas de 50 minutos, es una serie donde se muestra cómo nació el guerrillero. Mira, allí hay niños que nunca conocieron el pueblo, lo vinieron a conocer con el proceso de paz. El proceso de paz fue la salvación para ellos. Hubo una niña, a ver, en medio de una de esas historias, de esas crónicas, hubo una niña que a los 11 años murió la madre en ese monte de un derrame cerebral y le dejó 3 hermanitos menores y un bebé de 2 meses. ¿Tú sabes qué puede hacer una Estamos niña a de 2 minutos. Qué sí, lástima porque está muy interesante lo que nos Está estás contando. supremamente bueno, interesante. te dejo eso de los guerrilleros. Hubo otro que se lo convirtieron en un experto en minas antipersonas y en una de esas minas antipersonas asesinó a Excelente. su hermano y a un coronel del ejército sin saber que era su hermano y se da cuenta con el proceso de paz. Wow. O Cosas sea que el así por el proceso de estilo. paz sí realmente Claro, es muy válido y muy importante y que los colombianos tengamos en cuenta eso, de claro, lo el que está proceso. diciendo Camilo, de esa necesidad de que recuperar todas esas personas que fueron casi que involuntariamente o por necesidades domésticas de plata o de comida. Y Comida, no buscaban otra. O sea, para no morir famélicos, apareció la guerrilla y le salvó la vida, entre comillas.
si no habían muerto de hambre? Eso es lo que yo quiero que conozca el Bueno, universo. te podemos encontrar en Re- YouTube. ¿Tienes sí, en alguna YouTube. página? Sí, mira, lo que viene ahora en el Iris de la Barbarie es ya un teaser de 2 minutos y moneditas donde se muestra un fragmento del Iris de la Barbarie. Una cieguita va a hablar y va a contar su historia. Ella quedó ciega en una explosión a los 3 años, pero les voy a adelantar algo. Cuando ella tenía un mes de nacida, la mamá llegó a una casa y le dijo, téngame esta niña que ya vengo. Nunca regresó y se quedó esa familia con esa cieguita a los 3 años, con esa niña a los 3 años, prende el que vivía con ella, un niño de 9 años, baja un artefacto que tenía una mechita roja, la enciende porque estaban jugando y explotó. Era un artefacto explosivo, ella queda ciega y el niño Wow. pierde un brazo y un ojo. Ella sigue su Bueno, carrera hasta los 19 años, a los 19 años le Yo embarazan. yo alcanzo a leer algo de ti. Elisa es una de las crónicas que invitan a la reconciliación y al perdón, contados de manera cruda e irreparable por Inapelable. hombres, sí, por hombres y mujeres que llegaron a diferentes frentes de la FARC y después reincorporados como excombatientes en los albores de una expectante sociedad durante el proceso de paz iniciado en el año 2016 en Colombia. Camilo Tijera, escritor y guionista de cine y televisión, lo encuentran en todas sus redes sociales, en Facebook está ahora en YouTube con su podcast, está contándonos la verdadera cruda realidad que hemos vivido en el país, está sacando toda esa bueno, historia visceral que tenemos todos. Nos falta un minutico, Audrey está afanada Eh, todavía. es que Bueno, nos vamos a quedar cortos. Y Yo creo que muchas vamos a sí, gracias hacer. por mira, estar, Camila, aquí Gracias. con Huellas nosotros. del Perdón la pueden solicitar en cualquier lado, se les envía donde quieran, solamente la piden. Ok, Excelente. excelente. Tenemos Aquí mucho dejamos. tela para cortar con Camilo y léanse todas esas Sí. historias de él que son Camilo, fantásticas. muchas gracias por estar con Bueno, nosotros en Metamorfosis, estudio literario. bueno, Nos vamos. ¡pum! Se cortó.